Bienvenidos a Economics Data, tu podcast de finanzas. Aquí hablaremos ligerito y de manera sincera de dinero. Hello, bienvenido a un nuevo episodio más de Economics Data, tu podcast favorito de finanzas. Yo soy Kimberly. Y yo, Lau. Y hoy vamos a hablar, querida Laura, mira, cuando yo me remonto a mi juventud. Hace poco, señora, por favor. A mi juventud, no, mentira. Cuando yo me remonto a la primera vez que yo recuerdo que hablamos de inversiones, tal vez en mi familia o en mi vida, esas inversiones no tenían nada que ver con lo que estamos tú y yo hablando todo el tiempo ahora, que son inversiones del mercado de valores, inversiones en los bancos también, en instituciones financieras y demás. Sino que me refiero a inversiones inmobiliarias. La primera vez que a mí me hablaron de ese término fue de una inversión inmobiliaria. Sí. Y también recuerdo creciendo en el colegio como una de mis mejores amigas me decía, mira, yo estoy ahorrando, o sea, súper joven, yo estoy ahorrando ahora porque yo sé que en el futuro yo quiero un apartamento para yo poder alquilarlo y vivir de eso. Wow, pero esa amiga estaba enfocada. Lorena, querida, toda la vida. Y mira, y recientemente me llamó y me dijo, Kim, reservé mi apartamento. Ay, qué bueno. O sea, que ya tú ves, se visualizó desde súper pequeña. Wow. Y ya lo reservó, está en planos, o sea que visualizarse, señores, es el primer paso para uno alcanzar las metas. Bien, pues nada, ella me comentaba esto y yo sé que todos los que nos están escuchando han escuchado también a otras personas decir esto. O ellos mismos tal vez se identifican y sienten que quieren llegar a ese punto donde puedan comprar inmuebles y vivir de los alquileres. Y yo creo que yo a mi derecha tengo a una persona que piensa así. Totalmente. Yo también, o sea, desde siempre he escuchado la inversión inmobiliaria desde mi abuelo, que compró su casa, señores, hace 60 años o 50 años. Y ¿En cuánto? Porque yo quiero decir el cuento de mi abuela también. ¿En cuánto? La compró, eso mismo iba a decir, a 10,000 pesos. O sea, en esa época para él 10,000 pesos eran demasiado dinero. Y hoy le están ofreciendo como 40 millones de pesos por esa casa. Dios mío. Exacto. Ok. Entonces, desde ese momento he visto que mi abuelo no solo invertía para su casa, sino también para en tierras. Ajá. Él invertía en solares, que hasta el sol de hoy tenemos, o sea, ya que él falleció, pues están todas esas tierras que mis hermanos heredaron y todo eso. Y la verdad que yo también, aunque me encantan todas las inversiones, tanto del mercado de valores, también he tenido ese amor por las inversiones inmobiliarias, que ya voy por mi segundo inmueble y ya estoy pensando en el tercero. O sea, ay, Dios mío, ni se ha mudado bien, ni ha organizado, no y me ya he está mudado. pensando bien. Muy bien, amiga, hay que pensar siempre a futuro. No me he mudado y ya mi esposo y yo dijimos, ok, el siguiente inmueble es puramente inversión. O sea, ya ahora dijimos, ya ahora dijimos, es nuestro hogar, pues ya vamos a ver claro siempre la rentabilidad y la plusvalía a lo largo del tiempo, pero ya el tercero, nos vamos a enfocar en algo invertir, poco capital y que nos deje flujo, que es lo que necesitamos en ese momento. O sea yo tengo a mami aquí en línea, Lau, porque yo quiero que ella me diga, mami, ¿estás aquí? Ajá. Yo quiero que tú me digas en cuánto fue que mi abuelo compró el apartamento de Nueva York hace muchísimos años. $250. ¿Y en cuánto lo vendió en el 2004? Casi 1.2 millones de dólares. ¡Wow! Okay, wow. Y ahí tú ves sí. Lo que genera. Está bien, mami. siempre. Lo que genera. Lo que puede generar, exacto. Inmobiliaria. Mi abuelo igual, mi otro abuelo de parte de padre, Y de madre. $150 para él era mucho en ese momento. Claro. O sea que también el valor del tiempo, pero también la ganancia es abismal. Sí. Mi otro abuelo igual de parte de padre siempre me decía, óyeme, el dinero hay que ponerlo en tierra porque la tierra engorda y también en inmuebles. Y
creo que en parte es algo que me han transmitido también, porque ya también he comprado en mi trayecto, he comprado 2 inmuebles, uno que ya vendí y el tercero ya es un inmueble de inversión en Punta Cana. Y siempre andamos igual buscando oportunidades. Sí. De hecho, el chat con mi esposo, a cada rato ustedes ven, mira eso, vamos a ver qué tal. Y creo que todos los que nos están escuchando se han identificado con esto también. Pero nosotras queremos hablar no solamente de comprar un inmueble para tu primera casa, o un inmueble, no sé, para alquilarlo a largo plazo, sino también inmuebles para alquilar en Airbnb, rentas cortas. Y como no somos expertas en este tema, invitamos a un experto. Invitamos a Gabriel González Florentino, el economista youtuber. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer compartir con ustedes y su audiencia. Gracias, Gabriel, por aceptar la invitación y venir a ilustrarnos un poquito con este tema. Cuéntanos, Gabriel, la fórmula Airbnb. Ese es tu mercadeo. Me encanta, ¿eh? Sí. Cuéntame, ¿de qué trata esto? Bueno, Airbnb, como tú decías, hay que diferenciar un poco las rentas de corto plazo de las rentas de largo plazo. Entonces, Airbnb, básicamente, para el que no lo conoce, porque incluso yo veo que hoy en día, a pesar de que se habla mucho de Airbnb en las noticias y tal, hay mucha gente que todavía no sabe de qué es esta plataforma ni nada. Entonces, yo siempre hago como un ejemplo que es como si fuera un Uber, pero de los alojamientos, básicamente. Una plataforma que une a quienes necesitan alojamiento por noches y a quienes tienen propiedades o alojamiento. Puede ser una habitación, puede ser una casa completa, lo que sea, para que se alojen allí. Entonces, es una plataforma que une todo eso. Pero lo interesante también es que Airbnb no solamente permite las rentas de corto plazo, sino también las rentas de largo plazo. Es decir, yo tengo propiedades en Airbnb que la gente se queda por varios meses también. Así que eso, una cosa no elimina la otra. ¿Qué Que al tantos inicio no meses? era así. ¿Y qué tantos meses? Sí. Pueda? No, lo que sea, básicamente. Tú lo... Definido, un año, por ejemplo. Sí, eso se puede hacer. Tú lo limitas cuánto tiempo, o sea, con cuánta antelación la persona puede reservar y hasta qué tiempo y se pudiera hacer. Claro, le va cobrando mensual, básicamente, eso sí. Pero eso es más reciente, ¿verdad? Porque al inicio sí se veía como rentas cortas únicamente. Sí, bueno, Airbnb, cuando nació, digamos, incluso la idea... Lo que pasa es que eso se ha vuelto un negocio, digámoslo así. Pero inicialmente, cuando surgió la idea de Airbnb, los fundadores tenían un colchón en una habitación, básicamente. Entonces, lo alquilaban así. Es como cuando eran en época universitaria y tal. Surgió como algo de cuando tú querías generar un ingreso extra con lo que ya tú tenías, ¿no? Era algo así como más personal. Pero claro, como toda plataforma, como todo mercado, va evolucionando y se convirtió en un negocio. Entonces ahora las personas compran propiedades directamente para Airbnb. Pero como el mercado ha ido cambiando a partir de la pandemia, la cuarentena y demás, Airbnb está haciendo mucho énfasis en eso de las rentas de mayor plazo. Incluso está promocionando que se hagan ese tipo de alquileres. E incluso con las regulaciones que hay en algunos países, bueno, algunas ciudades puntuales. New York. Por ejemplo. Entonces, el hecho de que se pueda rentar a largo plazo ayuda. Entonces, Sí. eso todo va cambiando. Claro. ¿Está saturado el mercado de Airbnb? Es una pregunta muy general porque depende de cada ciudad. En de cada Santo Domingo. zona. No, yo diría que no está saturado, pero sí han bajado los precios por noche, definitivamente, porque la oferta aumentó bastante, ¿no? Pero ahí yo creo que la clave está siempre en... Bueno, Diferenciarte, ¿verdad? Exactamente, la estrategia del océano azul, vamos a decirlo así, que bueno, que conocemos de negocios y todo eso. Porque claro, hay muchas personas que, ven el negocio y todo mercado funciona de esa forma, donde hay más rentabilidad, más personas ingresan al negocio, entonces la rentabilidad tiende a disminuir. Eso es algo natural en cualquier mercado. Pero entonces lo que hay que hacer es primero hacerlo correctamente, por eso no lo del método Airbnb, ¿no? Y segundo, tratar de diferenciarse lo más posible, tener una propuesta de valor única. Incluso a veces, y seguramente vamos a hablar de eso más adelante, cuando uno hace los análisis de mercado para elegir la ubicación y la propiedad y todo eso, tú dices, bueno, a veces hay mercados donde no hay nada. Y tú dices, bueno, ¿qué referencia tengo yo para saber si me va a ser rentable? Porque literal no hay nada en Airbnb ahí. Pero viene el tema de la propuesta de valor única. Si tú creas algo que se venda solo, digámoslo así, tú puedes crear tu propio mercado. Y al revés también, si hay un mercado que está un poco saturado, hay mucha oferta, si tú te logras diferenciar bien con una propuesta de valor clara, por más que haya mucha gente en el mercado, tú vas a destacar frente a los demás, ¿no? Wow. Mira, nosotros, como mencionaba al inicio, compramos un inmueble en Punta Cana y al inicio la idea era, cuando estaba todavía en construcción, porque fue en planos, estábamos de que sí, lo vamos a alquilar por Airbnb, claro que sí. Luego de que ya nos entregaron, fue como que,
prefiero una renta larga. O sea, soy conservadora en ese sentido. Prefiero una renta larga, que yo sepa que ese dinero va a entrar y que el préstamo hipotecario se va a cubrir inmediatamente con ese dinero. Y recientemente tuvimos la oportunidad de cancelar el contrato de esa renta larga para irnos a Airbnb y honestamente dije, no, Juan, a mi esposo, no, vamos a dejar eso así, que se siga renovando porque es un dinero que está entrando seguro y no quiero tener esa incertidumbre ahora. ¿Cómo uno puede eliminar tal vez o bajar esa incertidumbre y decir, sí, es que el inmueble se me va a alquilar? O sea, ¿cómo yo mido que sí se va a alquilar o no? Sí, bueno, ahí también ustedes seguro hablan mucho de eso, el tema del perfil de inversionista. Obviamente hay personas que son más conservadoras, bueno, como es tu caso, y prefieres de repente las rentas de largo plazo, más tradicionales y tal. Pero como te decía, de repente incursionas vía Airbnb, pero con las rentas de largo plazo con Airbnb, por ejemplo. Que no sabían, me acabo de enterar. Sí, entonces, que es una posibilidad interesante y la gente está dispuesta a pagarlos. Eso tiene como su mercado porque reserva unos cuantos meses y tal y se puede ir y demás. Pero entonces, ¿qué hacer para garantizar todo eso? Ahí, y como en cualquier inversión, la clave está siempre en la compra. O sea, ¿qué propiedad estás eligiendo directamente? Para eso hay herramientas de análisis de mercado como AirDNA, esa es la que yo utilizo. Y ahí tú puedes ver eso. Incluso tú, esa es una herramienta paga, obviamente, pero tú pagas la mensualidad o el año y te da como, te abre el mundo entero, digámoslo así, de los diferentes mercados posibles. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, si estamos en República Dominicana particularmente, cuáles son los precios por noche promedio de las ciudades, de zonas particulares, incluso de como una calle puntual. Hay veces que pasa eso. Tú dices, oye, en esta zona la ocupación está muy baja, pero hay un edificio puntual que a la gente le gusta por alguna razón. Entonces, ahí tú puedes comprar, ¿no? Entonces, eso te da bastante previsibilidad realmente con respecto a eso, porque tú, cuando vas a hacer la compra, tú ves, ahí te da un promedio directamente de, no sé, de 5 años para acá, cómo ha ido evolucionando las rentas, cómo ha ido evolucionando la ocupación. Entonces, obviamente, tienes que asegurarte de elegir el mercado correcto, ¿no? Y hacer la propiedad correcta. Entonces, claro, eso te da bastante previsibilidad. Incluso las herramientas te hacen proyecciones de largo plazo. Tú puedes ver ahí las temporadas y demás y asegurarte, por ejemplo, que sean mercados que no tengan mucha temporalidad, o sea, que haya temporada alta y baja muy grande, etcétera. Y con esos datos, pues puedes hacer la inversión sin problema. Ahora, viene otro factor también, que es que si tú vas a administrar la propiedad o alguien la va a administrar por ti. ¿Qué tú recomiendas? Exacto, bueno, ahí va a depender mucho de la vida de cada quien, obviamente. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi equipo y administramos las propiedades propias, pero yo tengo alumnos que ellos simplemente, por ejemplo, viven en Estados Unidos e invierten aquí en República Dominicana, pero como están allá, dicen, no, delego todo y listo. Tengo mi negocio, me enfoco mejor mis energías, mi cabeza en mi negocio, en generar dinero, básicamente. Y bueno, y eso se va valorizando y me va generando renta. Claro, la rentabilidad baja porque hay un administrador, pero hay otros que les gusta el negocio y lo tienen como un side hustle, ¿no? Como un ingreso extra allí y administran las propiedades que tienen porque tú lo puedes automatizar bastante. Yo diría, si tú lo delegas 100% es un ingreso pasivo, obviamente, pero si tú lo si tú lo administras tú mismo, es un ingreso, yo diría, semipasivo incluso, porque... Se automatiza mucho. Claro, exactamente. Se puede automatizar bastante. ¿Cuánto cuesta esa administración si tú lo delegas? Normalmente la administración te puede costar de un 10 hasta un 30. Va a depender de... ¿30? Sí, a veces se llega a esos niveles. Wow. Pero, por ejemplo, si es un 30, ya el administrador cubre todos los gastos de la propiedad. No tendrías tú que meter ahí. O sea, eso va a variar en función de qué tantas responsabilidades asuma el administrador. Si es un administrador que no coloca nada, simplemente gestiona la plataforma, por ejemplo, un 10% podría ser. Pero si ya cubre los gastos y demás, ya podría subir. ¿Cómo cuáles gastos? Por ejemplo, incluso los servicios directamente podría ser que lo cubra el administrador. O sea, no sé, el internet podría ser que lo cubra el administrador. La limpieza también, etcétera. O sea, todos los gastos que se incurren con la administración de la propiedad. No sé, se daña algo y demás. Pero no se incluiría el mantenimiento, por ejemplo, el mantenimiento aparte. Por ejemplo, por eso depende de la negociación que se haga. Claro, sí. Porque cuando tú decías, para eso de la incertidumbre, esa plataforma que tú dices está súper bien porque te dice los precios, la temporada baja, tú puedes hacer varios escenarios de uno, temporada baja, que se me alquilen, cuál es mi break-even, mi punto de equilibrio, de mínimo tiene que ser 10 noches al mes que yo tengo que rentar para cubrir y luego, o sea, quiero que sean más de 10 para estar positivo, ¿verdad? Exacto. Pero también hay que tener en cuenta algunos costos. ¿Por qué? Porque si solo miro el precio, de las noches, no va a ser rentable para mí. ¿Cuáles son esos costos que tengo que tener en cuenta, aparte del que ya dijimos, del mantenimiento?
Sí, bueno, Airbnb, cuando tú recibes los ingresos, te cobra el 3% Ok. de comisión. Ok. Eso es súper importante, Ok, obviamente. súper importante que mucha gente tal vez no lo sabe. Exactamente. Airbnb cobra el 3%, pero hay otro adicional, pero se lo cobran al huésped, que a veces la gente Ok. se confunde y dice, no, pero Airbnb me está cobrando mucho. No, 3% al propietario o al anfitrión y cobra, eso sí varía entre un 10 y un 15 al huésped que va a reservar. Entonces, claro, eso no se lo cobra él, pero se lo cobra al huésped. Ok. Ese es un primer gasto. Luego, vienen temas de, por ejemplo, el tema de impuestos. Hay que tomarlo en cuenta. La gente normalmente no toma en cuenta los impuestos. Que eso hay que metérselo ahí para calcular la rentabilidad. En Luego, República Dominicana, ¿cómo funcionan esos impuestos? lo que pasa es que ahí entramos en un terreno un poquito... Gris. Exacto, gris, vamos a decirlo así. Pero no, es un tema de... Porque, si, por ejemplo, si está tu nombre, eso entra como renta tuya. Y Tienes que declararlo. Claro. Es tu responsabilidad. Exactamente, básicamente por ahí, ¿no? Y bueno, y ya los impuestos de la propiedad y demás, IPI, Exacto. etcétera, etcétera. Que claro, si ya es zona turística, hay incentivos con Futur y hay exenciones, por eso va a depender un poco de cada cosa. Pero ya yendo como a la operación específica, todos los servicios tú tienes que cubrir, lo que es diferente, por ejemplo, si es un alquiler tradicional, porque aquí tienes que meter, por ejemplo, la electricidad, que en República Dominicana es bastante costosa, el tema del internet, el agua, etcétera, ese tipo de servicios. Luego también, como tú decías, el mantenimiento, eso hay que pagarlo. Si hay gastos para reparaciones, que eso es importante. A veces la gente no toma en cuenta que si se dañó algo, la otra cosa, y no toma en cuenta ese tipo de gastos. Si tienes una hipoteca también, hay que meterlo allí. O sea, todo ese tipo de cosas hay que colocarlas dentro de los gastos operativos del negocio, porque esto es... Claro, es una inversión, dependiendo de cómo tú lo hagas, pero también es como un negocio hotelero hasta cierto punto, el servicio que se está ofreciendo allí. Entonces, todo eso hay que meterlo dentro de los gastos. Y yo sé que va a depender de la ubicación, de si es en Santo Domingo, si es en una zona turística, pero si tú pudieras darnos ejemplos de esos casos que tú tienes con tus alumnos y en tus propias propiedades. Ok, ¿cuál es mi rentabilidad? Y porque ya hablamos muchos gastos que la gente se puede asustar y puede decir, no, mejor ya me voy con una renta porque para yo estar en esta incertidumbre, ¿cuánto pudieran generar para que la gente diga, no, pero ok, tengo muchos gastos, pero realmente esto es algo que me genera rendimiento? Claro. Incluso podemos hablar como cosas bien específicas. Hay una propiedad que estaba y te hago como el ejemplo para que se vea como el paso del tradicional a Airbnb. Una propiedad de una habitación pequeña, Bellavista Sur por allí, se alquilaba como unos $600 tradicional, algo así aproximadamente. Pero luego, claro, se pasó a Airbnb y ya ahí estamos hablando, o sea, se duplicó lo que se generaba, lo que la propiedad generaba. Ya hablamos de $1,100, $1,200 esa misma propiedad. Pero, ¿qué pasa? Claro, ahí vienen los gastos y está el tema, ¿no? Que es la administración y tal. Entonces, la propietaria, que es, digamos, la alumna de la mentoría, ella se lo cedió a un administrador porque ella es odontóloga. O sea, que los odontólogos pueden ganar muy bien, pero que no van a estar metidos administrando una propiedad. Simplemente lo delega 100%. Entonces ella dijo, mira, yo me conformo con que me den más o menos mis $850. Y efectivamente, entonces está generando sus $850 y el administrador tiene, además de los gastos, el resto, por ejemplo. Pero fíjate que el ingreso se puede duplicar. Claro, los ingresos también se multiplican, pero para el inversionista, de todas formas, lo que genera le puede aumentar, no sé, 20, 30, 40%, 50%. Depende de siempre. Esto es como un ejemplo puntual, pero depende mucho del tipo de propiedad, la zona, la ubicación y demás. Nosotros tenemos alumnos en muchos países diferentes. Y bueno, y si quieren les comento un poquito la diversidad de posibilidades que hay con Airbnb. Sí, Creo que es importante allí porque, claro, estamos hablando de comprar una propiedad, pero eso no es lo único que se puede hacer. Fíjense que dijimos anteriormente el tema de, bueno, yo la administro. Porque tú dices, yo siempre lo digo así. Una persona que va a comenzar quiere comenzar en el negocio inmobiliario. Dice, bueno, quiero comenzar a invertir, pero no tengo nada de dinero, cero. Es decir, no tengo nada. Sí, y el que nos sigue y ha tomado nuestro taller de préstamos hipotecarios sale de ahí y dice, pero ¿y cómo es que yo voy a comprar un inmueble con todos esos costos? De hecho, no sé si tú viste recientemente en Instagram un meme que decía, yo debí ahorrar para mi primera casa desde primaria en lugar de estar comprando un mango con sal en la salida. Exactamente. Porque ciertamente tiene muchos costos dentro de este proceso. Efectivamente. Entonces, vamos a decir como varias formas de comenzar en función del que tiene más al que tiene menos. Si quieres, vamos desde el que tiene más. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que estamos hablando, de repente alguien le tiene miedo a los préstamos hipotecarios y dice, no, yo fui ahorrando, ya tengo el dinero, no sé, tengo 150,000, lo que sea, dólares, voy a comprar una propiedad, 100,000, tal. Perfecto, y puede comprar cash directo, ese tipo de público. Muy bien. Claro, ahí
para llegar hasta allá, como tú dices, hay que ahorrar mucho tiempo. Claro. Obviamente, ¿no? A menos que tengas una herencia, que también se han visto esos casos, obviamente. Sí, buena vida. Exactamente. Luego está, bueno, como tú decías, bueno, el crédito hipotecario. Ya entra otra variable allí. Tú dices, bueno, claro, hay que hacer los cálculos muy bien allí porque el préstamo hipotecario ya es como el mayor gasto que vas a tener dentro de la propiedad, ¿no? Entonces, pedir prestado X, no sé. A veces la gente dice, bueno, voy a pedir prestado 80% y los números no le dan y terminas pagando de su bolsillo. No tiene sentido. Claro. Entonces, bueno, hay que hacer ese cálculo muy bien. Pero bueno, el crédito hipotecario necesitas menos dinero. Luego, otra posibilidad es invertir en un proyecto inmobiliario, lo que tú estabas comentando anteriormente. Oye, tengo un capital inicial para ir y después voy pagando en cuotas en función de la proyección que yo tengo de mis ingresos. Y eso tú puedes comenzar mucho antes. Por eso me gusta bastante ese tema de la inversión en proyectos inmobiliarios porque te permite comenzar desde antes. Sí, me gusta también. Exactamente. Y se valoriza, que es lo interesante. Tu patrimonio va creciendo. Desde que te entregan, como que sube de golpe. Le pasó a tu mamá también, Laura. Sí, sí, sí. Exactamente. Y eso va, tú lo vas calculando de esa forma, ¿no? Luego, tengo menos capital todavía, no me da para un proyecto inmobiliario. El tema del subarrendamiento, subalquiler. Sí. Alquilar una propiedad de forma tradicional. Que yo te iba a preguntar eso. Bueno. ¿Es ilegal eso de yo rentar una propiedad y luego ponerla en Airbnb? La gente siempre cree, yo no sé por qué, que eso es ilegal. Y siempre me dicen lo mismo porque a veces yo hablo de eso en Instagram, en redes y tal. No, eso es ilegal, no se puede y tal. Y yo, ¿por qué? O sea, no sé de dónde sale como esa idea. Yo creo que puede ser de que cuando tú rentas un apartamento, una renta larga, tradicional, con tu contrato tradicional, tiene una cláusula que dice no puedes alquilarlo para adelante. Puede ser por eso. O sea, exacto, pero está ese misconception, pero si tú hablas con el propietario del inmueble y te pones de acuerdo, ok, te lo voy a rentar, pero yo lo voy a utilizar para Airbnb. Tal vez ahí el propietario diga, bueno, pues te voy a subir un poquito. Claro, no sé. eso sí pasa, eso sí puede pasar. Que ahí está como la clave, porque la gente cree que es ilegal, no, en el país no lo permiten. No, es que eso es porque es un contrato, tú bien lo dijiste. Entonces, claro, como es un contrato es un acuerdo entre dos partes. Simplemente tú lo dices, no, mira, yo lo voy a utilizar para esto. Hay como, tú le puedes hacer como un pitch al propietario, porque hay propietarios que le dan miedo, ¿no? Que en Airbnb me lo van a destruir la propiedad. Y la experiencia que yo tengo es que es lo contrario. En Airbnb se tiende a mantener más la propiedad, porque como hay rotación, pero la persona se queda poco tiempo. Y quien está cuidando la limpieza, todo, entonces tratan de mantenerla en la mejor condición, porque claro, si la propiedad se te deteriora, va a valer menos, o sea, te lo van a cobrar a menos, vas a tener menos evaluaciones, etc. Entonces, bueno, pero está eso. Tú hablas con el propietario y le dices, mira, yo... no todo el mundo lo acepta, obviamente, por lo que estamos diciendo, los miedos. Pero tú le puedes decir, mira, yo voy a ser el mejor inquilino que tú puedes tener. Yo te voy a cuidar tu propiedad. Como es un negocio que estoy haciendo, te voy a pagar fijo X la cantidad que acordemos. Puede ser, y tú le puedes decir, mira, no sé, 1% más, X% más del alquiler que tú estás cobrando, yo te lo voy a dar, efectivamente, adicional. Y todos los meses va a estar fijo ahí. Me voy a encargar de que la propiedad esté perfecta. Y por eso digo, el propietario debería tender a confiar más porque es un negocio. Y al que te la está alquilando le conviene justamente que la propiedad esté bien. Eso es riesgoso, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, para el que está rentando y... No, claro, obviamente. Esa parte, o sea, ok, tienes menos capital, pero también te estás, no sé, no tienes un activo que va a generar plusvalía y al final del día tienes que asegurarte de verdad de rentarlo todos esos días para llegar al punto de equilibrio. Exactamente. Entonces, por eso, siempre, bueno, eso lo sabemos, a mayor rentabilidad, mayor riesgo también. Que por eso es interesante, o bueno, clave, lo del análisis de mercado, con estas herramientas de AirDNA y demás, que hay que buscar mercados donde... Y uno lo puede ver. Paréntesis, ¿cuánto cuesta esa aplicación que tú mencionabas, AirDNA? Oye, el precio ahora mismo no lo tengo porque como soy afiliado tengo... Ok. Ok. Sí, pero bueno. Pero podemos poner el link ahí para Sí, claro. O sea, pone el link y lo pueden buscar. Lo interesante es que te da acceso al mundo. Antes era más económica, pero era solo como por zona. Tú tenías, si quiero Punta Cana, abrías Punta Cana. Quiero tal. Pero ahora, mira, te abren el mundo entero. Excelente. Y así. Sí. Pero ¿dónde estaba? Perdí un poco el hilo. Estaba hablando del subarrendamiento. Ajá. Entonces, allí lo interesante de eso es que puede ser súper rentable. Pero ahora, ¿cómo tú te aseguras que no vayas a tener problemas? Lo que venimos diciendo. Bueno, tú puedes ver, por ejemplo, en las páginas de inmobiliarias, los alquileres en X zona, ¿qué precio están? Entonces uno ve, bueno, listo, está entre, no sé, 500, lo que sea. Ok, perfecto. Ahora, me meto a AirDNA y busco el ingreso promedio mensual de las propiedades en esa zona. Ahí tú vas viendo, ok, perfecto, ves las proyecciones. Entonces, ¿cuál es la idea para ser lo más conservador posible? Buscarte la zona donde
la diferencia entre el alquiler tradicional y lo que te genera en Airbnb sea mayor. Y el tipo de propiedad que sea mayor. Porque Airbnb te permite incluso diferenciar entre tipos de propiedades. Por ejemplo, yo me metí justo antes de venir y me metí en Punta Cana y tal. Y estaba viendo que hay, no sé, casas grandotas, mansiones y tal. Que muchas veces es un negocio que se puede hacer. Hay personas, bueno, de mucho dinero que tienen una villa ahí y ni siquiera la están usando. Y tú dices, se está perdiendo ahí. Tú le puedes hacer una oferta de, bueno, te la alquilo por tanto, te aseguro tal. Y bueno, y cuando tú la vayas a usar, se te bloquean esos días. Y ya, y en Airbnb te puedes generar bastante dinero. Oh, Dios mío. Y esas personas ya no quiero estudiar contigo. Esas personas que hacen ese subarrendamiento, ¿como cuánto generan de rentabilidad? ¿Porcentajes? Es que eso es muy, es muy variable. Es muy Uy, variable, sí, pero sí, un rango. súper variable. Tal vez. Que hay... O tal vez algún ejemplo de algún de alguien. estudiante. Ah, bueno, exacto. Eso sí les puedo dar. Un ejemplo de un estudiante. Bueno, hay varios. Este es un negocio súper interesante. Un estudiante que él... lo pueden buscar en Instagram, por cierto. Tiene un proyecto que se llama Ícaro Retreat. Así, @Ícaro Retreat. Ok. Es en Medellín, en Colombia. Ajá. Entonces, yo siempre les digo, mira, cuando ustedes... tú puedes creer, mira, no tengo dinero, no tengo forma de comenzar y tal. Y hay que obviamente pensar positivamente, tener tu pitch. Porque si tú estás aprendiendo, porque ellos son alumnos del método Airbnb. Entonces, bueno, ustedes están aprendiendo, tienen los conocimientos. Ve a todos los eventos de negocios, haz networking, tal, como sal a la calle y dile incluso a tus familiares, a todo el mundo, mira, estoy dedicándome a este negocio, ¿no? Que mucha gente dice, ay, no consigo mi primer cliente, ¿no? Dale, tienes que hacerlo, el pitch, ¿no? Entonces, él estaba en un evento y conoció a la hija de un millonario en Colombia. Wow. Entonces, claro, como estaban conociendo, tal, y le dijo, mira, estoy haciendo esto. Entonces dice, oye, mi papá tiene un avión. En el nivel de la cosa. Bueno, que aquí están haciendo algo así también. Mi papá tiene un avión que fue una aerolínea en Colombia que quebró. Tenían esos aviones allí en unos hangares. Estaban perdiendo dinero. Entonces, este millonario le dice a otro millonario que era su amigo y le dice, mira, te compro uno para que no tengas eso perdiendo dinero allí. Y entonces lo llevaron como a una zona a las afueras de Medellín, ¿no? Que es Medellín es una ciudad bastante turística, como a 1 hora de Medellín. Entonces, imagínate trasladar un avión. Claro. Eso fue súper complicado. Ajá. Entonces, él lo tenían allí. Entonces, ¿cuál fue el pitch de él? Mira, te lo pongo en Airbnb. O sea, alquílame eso con el terreno y todo. Y claro, no puedo decir específicamente como los números como tal por el trato que hicieron, pero como que se cayeron bien y le dijo, mira, yo te garantizo tanto. Y es muy poquito. Solo haz X cosa por mí y ya está. Entonces se lo puso a funcionar en Airbnb. Incluso usaron herramientas de inteligencia artificial y demás. Y creo que están cobrando como $150 la noche, algo así, $200 la noche. Tiene muy buena ocupación. Entonces multiplica, si tú tienes un, no sé, 80% de ocupación, o calculemos 20 noches por mes. No puedo hacer el cálculo ahí más o menos de cuánto podría estar generando. Claro, hay gastos y demás, pero le alquiló el avión con el terreno. Y él lo que hizo fue que, claro, remodeló, tuvo que hacer cierta inversión en eso, pero adaptó el avión para Airbnb. Wow, o sea que en verdad porque yo te iba a hablar de propiedad, pero mira cómo hasta un avión se prestó para alquilarse. Eso es lo que hay que hacer, es creativo. El que quiere buscar dinero, señores, Exactamente. es creativo. No, pero incluso en Miami hay personas que hacen los RVs y los ponen en un parqueo y hacen Airbnb. Exactamente. O sea, sí. Bueno, y aquí tengo otro ejemplo que puede llamar la atención también. También lo pueden buscar. Se llama @elnido_rd. Están en Instagram. Son una pareja en Santiago, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A ellos les gusta como visitar las montañas y tal. Entonces, consiguieron una montaña. Creo que eso está como a media hora de Santiago aproximadamente. Y compraron un terreno allí. Como que, nos vamos a poner como nuestra casa para vivir en el futuro y tal. Entonces, como que él le propuso matrimonio a ella. Una cosa bien bonita, la historia. Y resultó que después ellos se pusieron a pensar, claro, porque se metieron al método Airbnb, ¿no? Y se pusieron a pensar, oye, pero ¿construimos una casa para nosotros ahí o mejor ponemos un negocio, ¿no? Como que empezaron a pensar y construyeron una primera cabaña, pero en la montaña. O sea, eso tiene una vista hermosa y le salió bastante económico porque, claro, ahí no hay nada realmente. O sea, hay un pueblito muy pequeñito y tal, pero claro, tuvieron que adaptar todo porque, bueno, si había electricidad y demás, tuvieron que adaptar, pero hicieron un gasto muy pequeño y montaron tremendo negocio allí y se viralizó en Instagram, que es otra cosa. Por eso yo digo, ¿cómo tú haces? Porque ellos pensaban, bueno, no podemos hacer análisis de rentabilidad porque aquí no hay nada. Pero usaron las redes sociales, estrategias así de influencer y tal, y pum, y se viralizaron en Instagram. Y eso se la pasa
lleno. Entonces ahora construyeron otra cabaña, después otra y van como creciendo el negocio. Así que no solamente son apartamentos, ¿no? O sea que es súper importante, aparte de hacer la inversión de Airbnb, también darse mercadeo, venderse bien. Y ahí entra también el tema de los reviews. ¿Qué tan importantes son los reviews? ¿Qué tú recomiendas para tener buenas estrellas? Aparte de, tener el Airbnb limpio y todo eso, a tus alumnos. Sí, bueno, eso es lo más importante, definitivamente, lo de los reviews. Los reviews es porque... Eso es lo primero que yo miro, honestamente, en un Airbnb cuando me quedo. Exactamente. Reviews. Claro. Es que esa es como la prueba social. Ahí está todo el filtro. Sí. Exactamente. Eso, bueno, a mí me gustó como lo planteó Carlos Durán, porque cuando él colocó su primera propiedad en Airbnb, yo como que lo estuve asesorando en ese proceso. Entonces él dice, no, es que Airbnb es como una red social. Y efectivamente, o sea, hay que verlo desde ese punto de vista. O sea, Airbnb es como tiene su algoritmo, tiene los reviews allí directamente. Entonces, claro, y lo bueno es que se evalúa ambas partes, porque hay gente que se preocupa, no, pero entonces, ¿cómo yo garantizo que el inquilino va a ser bueno y no me va a destruir? Bueno, igualmente, tú puedes evaluar al inquilino, es como Uber, ¿no? Que sí. Entonces, no hay que preocuparse por eso, tiene su filtro y todo lo demás. Incluso, algo que mucha gente no sabe es que Airbnb tiene un seguro de $3 millones. O sea, si pasa algo en la propiedad, algún daño mayor y tal, Airbnb lo puede cubrir hasta $3 millones. Wow. Era 1 millón y lo ampliaron, ¿no? O sea, que aquí básicamente te cubre casi todo. Sí, exactamente. Cualquier propiedad. Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que uno tiene que pensar cuando va a hacer, o sea, en la atención al huésped? Yo cuando descubrí Airbnb la primera vez, antes de yo conocer el negocio, porque yo viajaba mucho por conferencias y cosas, y yo dije, oye, siento como esa atención del anfitrión. Y yo nunca hablaba con él. Era, bueno, todo por mensajito, todo automático. Pero se sentía como la atención del anfitrión y se sentía automatizado. Entonces, hay anfitriones que toman una estrategia de... no, yo lo atiendo personalmente, recibo a la persona, tal. Que esa era como la filosofía original de Airbnb. Y claro, eso te garantiza buenos reviews porque hay buena comunicación y tal. Pero ya eso no hace falta tener como hacerlo personalmente. Entonces, por ejemplo, hay personas que dejan algún mensajito para cuando la persona llega. O sea, físico me refiero. Le dejan, no sé, un plato de frutas, algo, una picadera. Le dejan agua, etcétera. Como, claro, imagínate, uno llega cansado de un viaje y ya tiene como algo ahí para como comer o lo que sea. Claro. Entonces, eso te iba a preguntar. Que si tú recomiendas ese tipo de detallitos para aumentar la ocupación. Sí, porque eso te garantiza, o sea, los reviews, la persona se siente muy bien. Exacto. El boca a boca también. Claro, el boca a boca es súper importante también. Y allí, claro, a ver, yo siempre digo, porque tú mencionabas, ¿no? Hay que hacer estrategias de mercadeo. No necesariamente, porque yo digo, si tú sigues, digamos, la metodología, el algoritmo te va a posicionar bien. A pesar de que el mercado esté saturado, lo que decimos, si tú tienes muy buenos reviews, hay buen movimiento y tú manejas la plataforma, te puede posicionar bien. Pero, claro, por ejemplo, ahí estamos hablando de la ciudad. Si estamos hablando de un sitio alejado donde no hay nada más alrededor, ya sí necesitas otras estrategias de mercadeo. Pero entonces ahí lo importante es eso, la comunicación con los huéspedes es súper importante. Que hay gente como que responde mensajes tarde, entonces imagínate, uno está en el Airbnb y después, no sé, se te dañó el televisor y no te responden, etcétera, se dañó lo que sea. Yo siempre digo, y creo que lo principal, que mucha gente no lo hace, la mayoría no lo hace, es tú, cuando el Airbnb esté listo, quedarte ahí 2 o 3 días. Tú experimentar, usar todo, bañarte ahí, probar el televisor y cada cierto tiempo incluso hacerlo para asegurarte de que todo esté funcionando bien. Eso desde el punto de vista del quien administra. Obviamente, si tú eres inversionista, no te tienes que preocupar por eso. Pero esa es la otra fuente de ingreso que faltaba, ¿verdad? Porque dijimos, el que compra cash, el que compra apalancado con crédito, el que subalquila y el que administra propiedades. Que ahí tú no necesitas nada. Es simplemente, mira, yo ofrezco servicios de administración y cobras una comisión. Pero yo siempre le digo a los alumnos, comiencen así si no tienes dinero, pero tu objetivo tiene que ser comprar una propiedad. Claro. La ganancia es mayor. Tuyo, claro. Si el cielo está allá, ¿por qué te vas a quedar aquí? Exactamente. Claro. Y algunos combinan. O sea, eso me encanta. Hay un alumno que él entró a la mentoría porque como que iba a comprar un proyecto inmobiliario. Entonces, quería que revisara a ver si hizo la buena compra. Siempre pasa lo mismo de que compran y después dicen, ¿cómo le saco dinero a esto? Y es como, ya compraste. Y ya hay personas que viven por administrar diferentes Airbnbs. Sí. O sea, yo conozco personas allá que viven de eso, literalmente. Sí, es que es tremendo negocio. Y como se puede automatizar bastante, yo tengo un alumno que administra 30 propiedades, por ejemplo, aquí en Punta Cana. Y tengo una alumna en Colombia que tiene como 60, una cosa así. Porque me gustó lo que hicieron porque... Wow. Hubo un alumno que construyó un edificio
Entonces, claro, hizo los análisis y tal. Entonces, esta otra alumna le ofreció, mira, yo te lo administro. Entonces, se lo cedió en administración el edificio completo. Entonces, imagínate, claro, tuvo que montar como toda una operación hotelera allí con un personal fijo de limpieza y para el check-in y check-out. Pero lo hizo así. Incluso ahora ella entonces empezó a ofrecer, mira, alquilo un edificio completo. Y se monta como un hotel directamente. Sí. O sea, es súper interesante todo lo que se puede hacer con O sea, hay un Airbnb. potencial increíble. Claro. ¿Cuánto tiempo dura tu curso del método Airbnb? Tengo como el principal, digamos, dura 90 días. Y tanto para inversionistas como para los que van a subalquilar o a emprender. Sí. Ok, o sea que Sí. todo el mundo puede estar dentro del mismo curso o son cursos diferentes. No, es el mismo programa. Simplemente se le hace como su plan específico en función del cómo va a comenzar con Airbnb. Y si ya tú tienes una propiedad, tú puedes entrar al curso también Claro, y aprovecharlo. igualmente, porque hay que, cómo se le saca mayor provecho a la propiedad o si toca venderla, que esa es otra cosa. Una vez nos pasó eso con un alumno que, bueno, y pasa bastante honestamente, porque compran, siempre como se habla de Airbnb, es como, yo tengo mi propiedad, vamos a sacarle rentabilidad. El alquiler. Claro, y ya. Pero no, entonces la metimos en las herramientas de análisis de mercado, entonces uno se da cuenta que oye, la ocupación malísima. Con ese alumno fue una cosa terrible. Era como que 10% de ocupación en esa zona. Y todavía temporada alta y baja. O sea, era súper terrible todo eso. Entonces, bueno, decidimos venderla directamente y salir a usar otra estrategia. Pues ya comprar otra y demás. Pero hay algo interesante también. Y eso lo hicimos ahora. Hubo una alumna ella es italiana, vive en Panamá. Y yo estaba en un evento ahora en Punta Cana la semana pasada. Y entonces ella dijo, mira, quiero conocer al economista youtuber, tal. Entonces fue, porque yo anuncio a los alumnos, mira, cuando identifico oportunidades de inversión. Como, bien. mira, te conseguí esto, tal. Y ella literalmente viajó. Y era una oportunidad que la propiedad estaba en 28% de descuento sobre el precio. Está casi lista, pero fue una emergencia que tuvo la que se había metido en el proyecto inmobiliario. Mira, no voy a poder, tal. Entonces esta alumna vino, yo lo anuncio de una vez. El que se mueva rápido lo consigue y nada, se metió en el negocio. Así que posibilidades hay un montón. Sí. Wow, excelente. Yo siento que también cuando uno compra un inmueble, si tú también esperas como que el mejor momento, te puedes tardar mucho en comprarlo. Exacto. ¿Qué factores tú consideras clave para comprar una propiedad de Airbnb? Sí, bueno, lo primero ahí, claro, la gente, como tú dices, se tarda mucho. Sí. Entonces dice, no, y es que yo lo veo. No, que la tasa está alta, que los precios están altos, Ajá. que hay ahora mismo una burbuja. Exacto. Entonces, si tú vas a esperar el momento ideal, no vas a comprar el inmueble, porque Exacto. nunca va a llegar tasa baja, precio bajo, o sea, todo no se va a combinar, no se va a llegar ese momento perfecto. Exactamente. Y yo vi, o sea, y seguro ustedes se acordarán en pandemia que saben, no, la burbuja va a explotar, todo va a colapsar. Y todo el que no compró, ahora los precios subieron muchísimo. Totalmente. Y bueno, ahora la cosa se puso más complicada. En cambio, los que compraron, la valorización que tuvimos fue una cosa brutal, ¿no? Sí, no, ni me lo digas, que yo no compré en el 2020. Mira, en el 2020, yo he hecho esta historia antes. Ajá. Nosotros fuimos, en octubre, fuimos a Disney. Y nos quedamos en un Airbnb de 2 habitaciones, uno decorado para niños, perfecto para Disney, súper cerca de Disney. Y en ese momento yo dije, wow, Juan, a mi esposo, esto está espectacular para uno comprarlo y para uno alquilarlo en Airbnb, porque ¿cuándo Disney va a dejar de ser turístico? Nunca, algo tan cerca de Disney. Bueno, pues inmediatamente buscamos el precio en el mismo residencial y en ese momento estaban como a $204,000 más o menos. Dime, Laura. No, dime. ahora tú no compras ni debajo del puente. Yo dije, ok, vamos a construir mi crédito. Empecé a construir mi crédito en Estados Unidos. Yo soy estadounidense, pero no tenía crédito allá. Empecé a construirlo, me entré dentro de un programa, se llama Self. ¿Es que se llama? Ajá, Self, lo publiqué todo el proceso en YouTube, compartí cómo subió mi crédito, pues adivina, todo subió. O sea, ya ese apartamento que estaba en $204,000, ya eso cuesta $480,000. Y cuidado. Cuidado. Ya cuidado, porque los precios siguen subiendo. Exacto. O sea, que al En final... tu cara. Sí, en tu cara. Y como... A mí también me pasó. O sea, en 2020 yo empecé a buscar... en 2020 no, perdón, en 2021, que ya los precios habían aumentado, ¿verdad? Y ya las tasas también estaban aumentando. Y yo, no, pero esto está demasiado costoso comparado con el 2020, como yo vi que lo compraron unos amigos. Y yo, no, yo voy a esperar. Voy a esperar el momento ideal. Y no, pero te estoy diciendo que yo en 2021 hice... ¿Tú sabes por qué yo dije, yo voy a esperar? Porque yo hice filas en casa de
1 hora para entrar a ver una casa. Sí, así estaba. Y Claro. tenía que competir con 30 ofertas, que habían 5 en efectivo, que los compradores ni siquiera iban a verla porque venían de Nueva York con Sí. el trabajo remoto, venían a mudarse a Miami. Y yo dije, esto no es normal. O sea, yo voy a esperar, grave error, porque, bueno, en ese momento dije, no, esto es una locura. ¿Cómo yo voy a competir con 5 ofertas en efectivo cuando yo no tengo ese efectivo para darlo? O sea, yo iba a ir con un préstamo hipotecario. Y compramos en el 2022. Y igual, los precios habían aumentado. La tasa estaba más alta que en el 2021. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Yo lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque si yo espero el momento ideal, me van a pasar los años. O sea, me va a pasar el mismo año que ya me pasó. Y, en 2023... aumentaron los precios. O sea, que si yo no hubiese dado el paso en el 2022 y hubiese esperado al momento ideal, la tasa todavía no han bajado. Exactamente. Al contrario, han subido. Claro. Entonces, eso pasa mucho cuando la gente ve que aquí también, en República Dominicana, han subido los precios de los inmuebles. Mucha gente dice, no, yo voy a esperar, y al final nunca dan el paso. Entonces, ¿qué factores tú crees que uno necesita para tener esa propiedad tal vez la palabra no sea ideal, pero para hacer esa inversión en Airbnb? Claro. No, porque la cosa es comenzar, ¿no? Como estamos diciendo. Entonces, lo primero, siempre hacemos como una evaluación interna, o sea, las finanzas personales. Porque hay gente que dice, me voy a meter y no sabe realmente su capacidad de crédito. Eso es súper importante. Sí. O sea, a veces creen que no pueden comprar, o sea, no tienen acceso a crédito y realmente sí lo tienen. Porque está muchas veces esa mentalidad negativa o lo contrario, ¿no? Eso hay que verlo. Entonces, lo primero es la evaluación interna de las finanzas personales. Luego, hay que ver el tema de la propiedad como tal, o sea, la ubicación. Hay que ver, eso siempre lo dicen, location. Eso es como lo más importante. Entonces, hacer tu análisis de mercado para ver las distintas zonas, las ciudades. No tiene que ser, mucha gente solo se queda, y al principio yo lo pensaba así, eso fue una cosa que yo ajusté. Yo decía, no, yo voy a comprar cerca de mí para tener control de la propiedad. Esa era como mi mentalidad. Y después yo dije, no, pero si es más rentable en otra ciudad, ¿por qué voy a quedarme solo aquí, no? Entonces, bueno, analizar esa parte. Luego, hay que ver que tenga las condiciones para Airbnb. Si estamos hablando de apartamentos, tú dices, bueno... Súper importante eso. Sí, ese fue un error que yo cometí en la primera propiedad. Que perfecto, porque claro, era una oferta con un descuento y tal. Y después, pero no tenía lobby, la propiedad, no había recepción. Y después, ¿y ahora cómo uno va a hacer para...? Cada vez que llegaba un huésped, entonces había que ir, darle las llaves. Eso era una complicación. No, y ya hay propiedades que incluso restringen el Airbnb también. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Claro, bueno, eso es súper importante también porque hay unos que me dicen, compré y ahora no me dejan Airbnb. ¿Por qué pasa eso? O ya tenías que ver si en las normas del condominio se permitía o no se permitía Airbnb. Básico. Claro, súper básico. Y también las normas de la ciudad, porque hay ciudades que han puesto regulaciones y tal. Que igual, yo creo que lo de Nueva York es algo como más puntual por la crisis de migración que tienen, pero bueno, eso es otro tema que se puede discutir después. Entonces, bueno, con eso del lobby, pero algo interesante, que antes yo siempre decía eso, no, tiene que tener el lobby y tal, la recepción. Pero viajando, yo fui, por ejemplo, estuve en Medellín y hay edificios que no solamente se construyen como Airbnb friendly, sino que no hay recepción, pero son edificios como inteligentes. Entonces la persona puede entrar con una clave general al edificio y después tiene una clave para la propiedad, que eso también funciona. Y en Buenos Aires vi que tenían como vigilancia a distancia. Es súper loco. Tienen como abajo, hay como un video y todo, dije, del vigilante y tal, pero es un video realmente. Y es por voz. Entonces se conectan como con una central y gestionan a distancia la recepción. O sea, es una cosa loquísima que aquí yo nunca he visto nada de esas características. Inteligencia artificial. Sí. Su potencia. Exacto. Entonces, bueno, todas esas posibilidades. Pero lo central sería eso, que haya una recepción para que la persona pueda entrar. ¿Qué otra cosa también? Bueno, luego ver las condiciones de la propiedad también. No sé si es una propiedad muy vieja también, cómo son las tuberías, filtraciones, ya es cosas como más de ingeniería, por así decirlo. Y al final hacer tu análisis de mercado directamente. O sea, ¿a qué público te vas a dirigir? Porque no todas las zonas, no todas las ciudades van al mismo público. Hay públicos que son más, gente más mayor, ¿no? Que viene de retiro. Bueno, aunque eso no está en Airbnb, pero viene de vacaciones, familias, nómadas digitales, que se ve bastante también. El tema de viajes de negocios. No todo es turístico en el sentido de vacaciones, sino hay muchos tipos de viajes. Entonces, por ejemplo, edificios que tengan coworking, por así decirlo, si es para si está en una ciudad y es enfoque de nómadas digitales. O sea, hay que analizar como todos esos factores para tú poder tomar la decisión correcta de la propiedad que vas a adquirir.
Me encanta, Gabriel, de verdad que mil gracias por todo tu aporte. Yo como conservadora, les recomiendo que antes de ustedes dar el dineral que cuesta una propiedad, porque ciertamente cuesta mucho, sobre todo con un préstamo hipotecario que te cuesta mucho más, invertir en educarte para tomar la mejor decisión. Total. Porque es una inversión totalmente agresiva, es una inversión que requiere de mucho sacrificio, mucho capital, mucho enfoque. ¿Y por qué lo vas a hacer mal sabiendo que puedes planificarte, no solamente económicamente, sino también mentalmente, nutriéndote sobre cómo hacerlo mejor, cómo comprar la mejor propiedad posible, en la mejor zona posible y así minimizando errores que pudimos evitar al educarnos en este tema? O sea que, Gabriel, yo de verdad soy potencial estudiante de tu curso. Sí, yo también. Mi esposo va a escuchar este episodio y estoy seguro que me va a decir ¿cuánto que cuesta? Dime. Sí, bueno, hay diferentes niveles. Tenemos uno como de entrada de $97, que con eso tú puedes comenzar. Por ejemplo, los alumnos, hay alumnos que ganaron muchísimo dinero solo con ese. Y está como la mentoría, que sí, porque el de $97 es más autoconsumo, ¿no? Aunque hay una comunidad, se pueden hacer preguntas y tal. Pero el otro es $997. Se llama pensado como inversionista, pero aplica igual para todo porque se da seguimiento completo a todos los alumnos en función de como su caso puntual, ¿no? O sea, es como una asesoría claro, pero no es, en conjunto, personalizada, no pero grupal, pero tú vas punto por punto. Exacto, con cada quien, sí. Y ambos duran 3 meses. No, el de $97 dura un mes solo. De acuerdo. Porque ese es como inicial para dar tus primeros pasos, ¿no? Ese está más pensado para quienes, digamos, no tienen capital y quieren comenzar a emprender en Airbnb. Excelente. No, y es como tú dices, una inversión. Claro. Porque esos 997 te van a generar con eso del Airbnb. Porque me imagino que ahí te vas al detalle de todos esos escenarios que dijiste al principio en esa plataforma. De, ok, ¿cuál es mi punto de equilibrio? Tengo que rentar para quedar en cero tantos días, pero yo no quiero quedar en cero. Entonces, ¿cuántos días tengo que hacer para tener ese flujo? Que es para mí algo vital para tú invertir en Airbnb. Tener varios escenarios. Y si, sé que tengo que rentar mínimo, digamos, un ejemplo, 15 días, pues estamos al mes 15 y yo no me he rentado 8 días, pues tengo que ponerme la pila los otros 15 días y no esperar que me pase el mes. Exactamente. Entonces, y hay que tomar en cuenta que yo siempre lo digo así, o sea, tú dices, oye, $1,000 para redondear. Oye, pero es mucho dinero y tal, pero ¿cuánto cuesta la propiedad? ¿No? ¿Cuánto se gana el agente inmobiliario solo por hacerte la venta, no? Y muchas veces el agente inmobiliario no te está asesorando de verdad, solamente te está vendiendo. Ellos se llevan que 5 o 6% del valor de la propiedad. Entonces yo digo, una crítica constructiva que yo tengo 100% en este país. Que tú no sientes esa asesoría confiable. Tú sientes venta full. Por eso, en uno de mis procesos de compra de inmuebles, yo no me casé con ningún agente inmobiliario. Yo no me casé con ninguno. Yo simplemente escuchaba a muchos, pero buscaba por mi cuenta. Porque no se siente esa confianza de que tú eres sincero con que esto es una buena inversión. Y qué mejor que hacer tú tus propios análisis y asegurarte que estás haciendo una buena inversión. Yo creo que la clave está ahí, como tú decías, la educación y saberlo hacer. Y además, hoy en día, con estas herramientas tecnológicas, ni siquiera hay que moverse a los sitios para hacer los análisis inicialmente. Tú abres Airbnb o esas plataformas, tú vas viendo, mira, la rentabilidad por aquí, por allá, y ya después tú puedes ir a ver la propiedad en caso de que lo necesites. Bueno, yo tengo un QR, bueno, aquí está como, no sé si puedo promover una clase gratuita. Claro. Yo le hice como un enlace especial para Economics Data. Excelente. Es economistayoutuber.com/economicsdata. Okay. Y tengo un QR para los que están viendo en video, no sé si se puede mostrar aquí, déjame ver si... Lo vamos a poner ahí en el YouTube, porque tú no le puedes mandar el link también. Bueno, perfecto. Exacto, tú nos mandas el link para que puedan aprovechar ese regalito. Exactamente. Y también, ¿cómo te pueden encontrar en las redes, Gabriel? En YouTube, El Economista YouTuber, y en Instagram, @economistayt. Excelente. De verdad que aprendimos muchísimo y sé que no solo los oyentes, sino también nosotras ya tenemos esta puerta abierta, porque en verdad yo la tenía cerrada. Yo también soy conservadora, como Kim. Mi esposo no. Mi esposo es más agresivo, pero ya sé que para los próximos inmuebles es algo que nosotros vamos a considerar, porque la verdad que uno haciendo los números y planificándose puede hacer la diferencia y puede generar esa rentabilidad que dijimos que es vital para hacer una inversión inmobiliaria. Exacto. Así que ustedes oyentes, que sé que también aprendieron mucho, no se queden solas con el episodio, compártenlo y nos vemos en la próxima. Adiós. Chao.